Ya nos acompaña en este espacio Esteban Ron, abogado, director de la Escuela de Derecho de la UID. Gracias por estar aquí. Buenos días. Este fin de semana se llevó a cabo esta reunión entre el presidente de la República y los representantes de la función judicial debido a la situación de los últimos días que causa preocupación, ese otorgamiento de, sobre todo el recurso del habeas corpus, ¿no?, a personas privadas de la libertad y un otorgamiento que se pone en entredicho. El presidente Lasso le dice al presidente de la Corte Nacional de Justicia: actúe y no deje pasar estos casos. Pero ¿qué puede, qué debe hacer el presidente de la Corte ahora y por qué no se lo ha hecho antes? No es una pregunta que queda un interrogante. Buen día. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación, Milton. Igual. Y yo creo que la reunión de este fin de semana no tuvo, elementos objetivos en cuanto al derecho. Fue estrictamente retórica. Y en este caso, creo que sí respetó un tema que es la institucionalidad de la Corte Constitucional. Porque no se encontró el presidente, a pesar de que fue invitado en esta reunión. Y los 3 puntos del acuerdo al que llegaron, en este caso el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, es endilgarle cierta responsabilidad a la Corte Constitucional para que a través de sus precedentes jurisprudenciales trate de modular 2 cosas. Uno, el tema del prevaricato, y otro, el tema del habeas corpus. Pero partamos de una premisa: las garantías constitucionales no pueden condicionarse bajo ninguna circunstancia. Nosotros en el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia en Ecuador tenemos la siguiente referencia: por cada derecho una garantía, y una garantía pasada, presente y con perspectiva a futuro. Entonces, en este sentido, tratar de hacer una selección forzada de sentencias para que se genere una jurisprudencia, y en este sentido tratar de modular el habeas corpus, condicionarlo o supeditarlo a ciertas condiciones sobre lo que ya existe, decisiones de la Corte Constitucional, no sirve absolutamente de nada. El proceso de selección de sentencias para emitir jurisprudencia vinculante y en este sentido dotar de contenido a las garantías jurisdiccionales es un proceso específico que la Corte Constitucional lo tiene que realizar a través de ciertas necesidades, pero en este caso no a través del manifiesto público de autoridades judiciales. Pero ¿no cree que se pide esto a la Corte Constitucional precisamente también por ese silencio por parte de la Corte? Y se lo digo porque lo que están pidiendo es delimitar ese habeas corpus, que es el recurso que se ha puesto en entredicho al haber sido otorgado a Jorge Glass, a este ciudadano holandés, al líder de la banda de los choneros, y por eso están pidiendo que se lo delimite. Es que eso es uno de los temas, Liz. No se puede delimitar o limitar el habeas corpus. Lo que se le puede es dotar de contenido bajo ciertas circunstancias. Y la Corte Constitucional tiene ya 2 sentencias que han dotado de contenido al habeas corpus. ¿De cuándo son esas sentencias? La una, Milton, es del 2019 y la otra del 2021. La una tiene que ver respecto de cuando existe abuso del derecho en el habeas corpus, es decir, cuando los abogados presentan continuamente el habeas corpus, y la Corte ya ha dicho que en el caso de que las circunstancias de la persona privada de la libertad cambien, no necesariamente existe un abuso del derecho. Y la otra es para específicamente personas privadas de libertad. Y en ese sentido, la sentencia de la Corte Constitucional de habeas corpus establece 2 cosas. La primera, la violación sistemática de derechos dentro de los centros de privación de libertad, y cuando en este caso la persona puede salir cuando existe dicha violación, cuando esta es continua. Judicialmente, jurídicamente, ¿cómo se puede delimitar el habeas corpus? O más bien es un tema de esperar que los jueces no abusen de este recurso. A ver, yo creo que es una corresponsabilidad. En el tema del abuso, ¿sí?, ya está dicho que no existe abuso del derecho sobre la base del habeas corpus, pero ¿cuándo? Cuando las condiciones de la persona privada de libertad cambian, ¿sí? Pero si las condiciones de la persona privada de libertad no cambian, está con todos los derechos específicos y le están cuidando dentro del centro de privación de libertad, no hay por qué presentar este habeas corpus, y ahí sí sería un abuso del derecho. Esa es la primera. Y la segunda circunstancia que se tiene que dar para el tema del habeas corpus es que, y es la segunda sentencia, la del 2021, establece los requerimientos y además el trámite que se tiene que dar cuando existen indeterminaciones, como la que se dio en el caso de Jorge Glass. Ya sabemos que territorialmente no correspondía al juez de Manglar Alto, ya se ha hablado muchísimo de eso, pero ¿de qué se olvidó el juez? En esa sentencia hay una disposición que dice: sí, territorialmente yo no soy competente, tengo que enviar ese habeas corpus al juez competente en razón del territorio. Ok, ahí vienen las sanciones. O sea, ahí viene la irresponsabilidad o el mal proceder de un juez. Y el punto 3 del acuerdo que me parece también importante es que se revisen los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, en particular restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. Este sí es un problema, porque, a ver, primero hay demasiadas sanciones a los jueces emitidas por parte del Consejo de la Presidenta o de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Luego, a 0. Y
¿Hay un punto intermedio o cómo hacer, cómo restituir esta facultad? A ver, esa facultad, y en este caso el Consejo de la Judicatura, fue limitada, pero por circunstancias de carácter administrativo y resolutorios dentro de la función judicial. Devolver esto va a ser bastante complejo. Lo que se tiene que hacer es un procedimiento de carácter administrativo que garantice dos cosas. En primer lugar, que la fiscalización que realice el Consejo de la Judicatura sea objetivo bajo ciertos parámetros de derecho. Es decir, cuando existe un error manifiesto, como se establece en esta resolución. Y en segundo, un proceso administrativo que vaya de acuerdo a ese tipo de necesidades. Porque el procedimiento administrativo existente en el Consejo de la Judicatura, lamentablemente, es bastante complejo, pero no desde lo específico, sino es bastante cerrado, es bastante sesgado y se queda abierta la discrecionalidad. Además que el Consejo de la Judicatura no ha tenido pues una solvencia al momento de resolver este tema dentro del Pleno, porque ya sabe que los intereses y en ese sentido la falta de discusión objetiva y sobre la base del cargo y descargo no ha tenido pues los resultados adecuados, Milton. Pero, y por ejemplo, abogado Ron, en el caso del habeas corpus otorgado a Jorge Glass, ¿podría haber entonces ese error manifiesto donde el Consejo de la Judicatura pudiera actuar? No, en este caso no hay, porque ya se lo ha establecido y justamente yo creo que al conocer la circunstancia y esta sentencia previa de la Corte Constitucional, a mi modo de ver no existiría este abuso de derecho porque supuestamente, y se evidenció además, que no existe el abuso porque las condiciones de Jorge Glass han ido cambiando. Pero ojo, hay una violación al procedimiento y eso ya ha sido materia de amplia discusión, que es el tema del territorio. Cuando se desconocía el supuesto lugar donde se encontraba Jorge Glass, pero luego en la audiencia telemática estaba en el Centro de Privación de Libertad de La Tacunga. Entonces, en ese caso, ¿qué debió proceder? Que se suspenda la audiencia y se ponga a Jorge Glass a disposición del juez donde se estaba tratando la causa para que haya esta especie de devolución. No se lo ha hecho y no va por el lado de quién lo presenta, porque el abogado puede presentarlo argumentando todo lo que quiera. En estos casos han girado las tres en torno a problemas de salud básicamente, pero está por el lado del proceder de cada juez. Entonces ahí, ¿quién actúa disciplinariamente? ¿Qué debe hacer la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué debe hacer el Consejo de la Judicatura? ¿En quién recae esa responsabilidad entonces? La responsabilidad recae estrictamente en el Consejo Nacional de la Judicatura respecto del tratamiento de la ética profesional, porque esto es una corresponsabilidad, no solo de la persona, del abogado, pero también del juez. Porque un abogado también puede forzar las garantías jurisdiccionales a efectos de ciertas situaciones o provocar un abuso de derecho. Pero esto tiene que ser visto a través del procedimiento, en este caso, de evaluación y sanción del Consejo de la Judicatura. Y yo se lo preguntaba... Y ahí viene... Yo se lo preguntaba porque ayer, después de esa reunión, el presidente del Consejo de la Judicatura hizo un llamado, decía él, a los jueces de cortes superiores y tribunales de alzada que ejercen su potestad disciplinaria. La facultad correctiva de un juez superior frente a un juez inferior no puede claudicar, decía el doctor Fausto Murillo. A ver, ¿a qué se refería el doctor Fausto Murillo? En ese sentido es que cuando existe un proceso de revisión, cuando se sube, digamos así, la causa y un juez superior puede analizar o evidenciar un abuso del derecho por parte del juez, y en este caso provocado por los abogados patrocinadores, que efectivamente, aparte de resolver, envíe dicha actuación al Consejo de la Judicatura para que se proceda con una sanción. A eso es lo que estaba instando el presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, ¿cómo solucionamos esto? Porque lo que hemos escuchado en estas 2 últimas semanas es una indignación por parte de las máximas autoridades de la justicia. Fausto Murillo, el presidente Saquicela, pero no pueden hacer nada. Los dos coinciden, pero no podemos hacer nada. Le culpan o le responsabilizan enteramente a la Corte Constitucional por sus resoluciones. Y luego, ahora, amanecemos con 2 sanciones. No pueden, pero sí han podido. Claro, exactamente, es un tema de voluntad. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que puede...? Sí, también es de voluntad y de circunstancia política. O sea, el tema no es un poquito lo jurídico en ese sentido. Entonces, la Corte Constitucional, ¿qué tiene que hacer? Dotar de contenido a ciertas garantías jurisdiccionales. No las puede limitar bajo ninguna circunstancia, delimitar menos, condicionar tampoco. Y esas son las palabras erróneas que se manifestaron en la reunión del día de ayer. Queremos que se delimiten las garantías. No se puede. Se las puede modular, dotar de contenido para que estas no sean abusadas. Hasta ahí estamos de acuerdo. De ahí, la típica circunstancia es proponer una reforma, en este caso aquí, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero ya sabemos con la asamblea que tenemos cuánto va a demorar. Además, es una ley de carácter orgánico que demora en el trámite y la discusión es bastante álgida y en esta norma que es más técnica. Segunda solución. Y tercera, ahora sí, que el Consejo Nacional de la Judicatura haga una evaluación de este tipo de circunstancias para ver qué jueces superiores, como señalaba el presidente, no han revisado
estos errores y puesto a conocimiento del trámite disciplinario para sancionar a los jueces de esta primera instancia. Y la última, la utópica que siempre estamos desde la academia propugnando, es que este tipo de resoluciones que se toma dentro de la Corte Constitucional sean socializadas para que los jueces no incurran en estos errores, porque ya vemos que el error de las garantías constitucionales, de las garantías jurisdiccionales, viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, en ese sentido, el abuso viene dándose y no se ha puesto un control. Y la Corte Constitucional tampoco puede ser endilgada de responsabilidad. La Corte sí tiene esta atribución, que es la revisión y selección de sentencias a efectos de modular o de dotar de contenido a las garantías. Y, de hecho, una de las causales para que la Corte seleccione son cuando existe un tema de conmoción nacional o de un tema que no ha sido tratado jurídicamente, y la Corte podría hacer eso. Inclusive hay tiempos para la resolución, alrededor de 60 días para resolver, ¿sí?, en este procedimiento. Entonces, la Corte podría en esta situación emergente tratar esto, pero no se soluciona de esa manera. Vamos a ver qué responde Ali Lozada, el presidente de la Corte Constitucional, que seguramente lo primero que va a hacer es someter a sus colegas de mesa, magistrados, a ver qué opina. Gracias, doctor Ron, a ustedes, muchas por habernos gracias. acompañado. Esteban Ron, decano, director de la Facultad de Derecho de la UNID.